Hasta acá hemos trabajado una serie de capítulos de Alperín y que en particular abordaron la Constitución, la forma en que se fue conformando el orden y las sociedades latinoamericanas. En particular, es destacable que estemos pensando en cómo el orden colonial y la estructura colonial deja de alguna manera marca dentro de las estructuras sociales, económicas y políticas de las sociedades latinoamericanas que conforman de alguna manera ese nuevo orden colonial que marcaba en los capítulos que hasta acá hemos visto y que de ahí en adelante podemos llegar a poder comprender la madurez de ese nuevo orden colonial. Ese nuevo orden colonial tiene una serie de características que no son menores y que ya estuvimos trabajando, que básicamente se aboca a la producción de bienes primarios demandados por el mercado mundial y en particular por las sociedades industrializadas. Por esas sociedades que de alguna manera ya han ingresado decididamente a las relaciones capitalistas, el modo de producción capitalista ya ha aprendido, ya es dominante, y por lo tanto, de esa misma manera, el modo de producción tiende a subyugar el resto de las relaciones sociales y convertirlas todas a relaciones sociales de producción de tipo capitalista. En pocas palabras, a las relaciones entre capital y trabajo. De esa manera, lo que va a hacer es demandar bienes al resto de las sociedades, en particular a Latinoamérica, que es lo que nos interesa a nosotros, y en búsqueda de esos bienes, de esas materias primas, muchas veces, y a veces alimentos, separo materias primas de alimentos en términos de pensar. Materias primas, eh, si lo ponemos en el orden de que esa materia prima luego se va a convertir en un bien manufacturado. Pero también, si yo pienso en alimentos, me refiero en sostener valores bajos en los salarios de los trabajadores europeos. Por lo tanto, para poder sostener costos reducidos en la fuerza de trabajo europea, necesito sostener básicamente salarios bajos. Y esos salarios bajos se pueden mantener de dos maneras, por la presión desde arriba que generan quienes dominan, o por efectivamente alimentos baratos. Y los alimentos baratos no pueden, o no, en ese momento es casi imposible lograrlo, que se puedan generar en Europa. Los costos para producirlo, la necesidad de esa misma mano de obra que yo tendría que invertir para producir el alimento, eh, está puesta en usar esa mano de obra en el sector industrial, que es más rentable, de hecho, y que la está demandando en esta coyuntura con mucho más fuerza. Y para sostener entonces salarios bajos y para poder retirar a esos trabajadores del sector de producción de alimentos, necesito asegurar alimentos baratos que evidentemente no se van a producir, en particular en los países industrializados. Ese es el papel que juegan Brasil, Argentina, México y tantas otras economías latinoamericanas como productores en principio de alimentos. Después están los otros, ni más o menos importantes, digo, pero están en otro orden de situación, aquellos que son más que nada productores de materias primas, ahora sí, como podría ser Chile y su cobre, podría ser el guano peruano, podría ser el enequén, que también se produce en Chile y que se produce en México, que sí tiene una finalidad de bien primario. Podría ser tranquilamente el caucho brasileño, no el café. A eso nos referimos. Son dos producciones distintas, aquellas que van con la finalidad de ser materias primas y abaratar los costos del producto final, o aquellas que van como alimentos para abaratar los costos, pero no en sí del producto final también, pero lo que vamos a abaratar son los salarios de la fuerza de trabajo, que para la burguesía siempre está construido el discurso de que el salario es uno de los costos más altos de la producción. Es una construcción ideológica en realidad, que el costo de la mano de obra es lo más caro. Básicamente porque es una construcción en términos de que
es justamente la mano de obra la única que produce riqueza. Por lo tanto, los costos no serían tales y es la única capaz, la mano de obra, de producir el capital y de producir el resto de los bienes que le permiten al capitalista ser quien es. Entonces, me voy a encontrar Argentina como productora de carne y de trigo, México productor de nequén, de azúcar o de petróleo, Chile producción de nequén, de azúcar y de trigo, Cuba de azúcar, Brasil de café y de caucho. O sea, estos son, de alguna manera, ejemplos. Uruguay está en una situación similar a la de Argentina, Bolivia produce estaño, nos podríamos integrar con Venezuela también produciendo ganado, también produciendo en alguna parte café con menos importante, el cacao ecuatoriano, el Centroamérica produciendo frutas y algunos tintes todavía. Esto ya lo estuvimos viendo. Eso es justamente lo que configura estos modelos primarios portadores. Pero también, y es bueno decirlo ahora para cuando nos encontremos con el fracaso liberal, este modelo económico exportador o primario exportador piensa que existe un modo de desarrollo guiado por las exportaciones. O sea, exportar más implica que mi país se desarrolla. Argentina se convierte en este momento en la octava economía mundial. Pero eso no asegura mejores condiciones sociales y no asegura una industrialización. Los ingresos de Argentina la colocan en ese lugar, en la balanza comercial, en el éxito recaudatorio, pero no la colocan en ese lugar si nos ponemos a pensar en la capacidad industrial de Argentina en esa coyuntura. Está a la misma altura que México, que Chile, que Cuba, que Brasil. No es la octava economía cuando empiezo a mirar a Argentina en términos industriales. Vamos a ver que tiene mayor potencial para convertirse en una economía industrial, sí, pero no lo está haciendo. Entonces, en ese modelo agroexportador lo que empieza a emerger sí, es básicamente una consolidación de los sectores medios. ¿Qué son estos sectores medios? En el caso argentino se expresa concretamente en la emergencia del radicalismo. En el caso peruano, por ejemplo, en la emergencia del partido que se conoce como el APRA. En el caso mexicano, en la expresión de todo el descontento que acumula la Revolución Mexicana, que no está solamente asociada como tradicionalmente la pensamos, que es en torno a Pancho Villa y Emiliano Zapata, que representan a los ganaderos y por otro lado a los campesinos indígenas, sino también está Flores Magón en México, que representa el conflicto de la urbe. El modelo agroexportador también lo que da como resultado es la organización de sindicatos, ¿sí? Y la construcción de un movimiento obrero combativo y en principio profundamente arraigada la ideología anarquista, o sea, la emergencia de los primeros movimientos obreros de Latinoamérica, por lo menos en Argentina, en México, en Chile, tienen una raigambre muy fuerte en el caso del anarquismo. Paulatinamente el socialismo, comunismo va a tener una importancia, pero la gran importancia del comunismo va a ser luego de la exitosa Revolución de Octubre en Rusia, desde 1917 en adelante. El Partido Comunista se convertirá ahora sí en el adalid del movimiento obrero latinoamericano. El desequilibrio entre las estructuras urbanas y rurales tiene que ver con que la dinámica de la economía, el poder de la economía, nace en el campo, pero el conjunto de la sociedad está concentrada en el espacio urbano, tanto por la estructura portuaria como por la estructura administrativa. Por lo tanto, la que mayor ganancia genera es el espacio rural y el que mayor concentración de personas tiene es el espacio urbano. Esto que por ahí para nosotros, para los latinoamericanos, aparece como naturalizado, si lo comparamos con la historiografía europea, nos vamos a encontrar que el crecimiento de las urbes es paralelo a la emergencia de las revoluciones industriales. Entonces, la gran migración del campo a la ciudad, la importancia de las ciudades está vinculado a la actividad comercial y a la emergencia de la revolución industrial, ya sea en Inglaterra, en Francia o en Alemania.
Lo particular de las economías latinoamericanas es que las urbes emergen gigantes, emergen dinámicas económicamente, pero la gran producción económica está en el espacio rural. O sea, la producción de la ganancia se hace en el campo, ¿sí? En el espacio rural, pero el poder se concentra en la urbe. Todo este contexto lleva constantemente a lo que se conoce como el fracaso liberal. El modelo, de alguna manera, exportador, entra en crisis en un momento determinado cuando la libertad de mercado, que aparentemente podía resolverlo todo, no lo puede hacer desde 1920 hasta 1930, donde se arrastra una crisis que termina estallando en miles de pedazos y pone en crisis no solamente la economía, o sea, el modelo liberal económico, de laissez-faire, de dejar hacer, de un Estado que no interviene, un Estado que deja que los factores de la economía se manejen a sus anchas, sino que además de eso, el fracaso liberal lo que expresa también es la crisis de la democracia, que es el régimen político por el cual este sistema liberal económico existe. Y la crisis de ese régimen político está dada básicamente por la emergencia tanto del Partido Comunista, de la dictadura del proletariado en Rusia, como por la emergencia del fascismo, como por la emergencia del nazismo. Por lo tanto, la democracia liberal queda virtualmente cercada. O sea, la economía liberal está en crisis en 1930 y el régimen representativo de carácter democrático liberal también está cercado. Entonces, entre 1880 y 1930, yo voy a ver la madurez del orden neocolonial. Voy a ver el éxito económico, la emergencia de las oligarquías más poderosas de Latinoamérica, que de algún modo, con la crisis de 1930, no van a ser desmanteladas. Van a entrar en crisis, pero su poder real, no su poder económico, no su éxito económico, su poder real no es desmantelado. De hecho, en el caso particular de Argentina, la crisis de 1930 empuja a un golpe de Estado. Y el golpe de Estado básicamente no es un golpe de Estado de carácter populista como el resto de Latinoamérica, sino que va a ser un golpe de Estado de carácter netamente conservador. Quizá es la excepción de Latinoamérica. La mayoría de los golpes de Estado, por ejemplo el boliviano, en 1933, se va a declarar como comunismo militar, en búsqueda de un gobierno de carácter que podríamos llamar populista. En 1930, Vargas hace un golpe de Estado en Brasil y es de alguna manera la antesala del peronismo. O sea, Vargas es la representación de alguna manera de un modelo similar al de Perón, pero en Brasil. Cárdenas en México representa el mismo movimiento. Entonces, ese nacionalismo militar que a veces está teñido quizá de las influencias fascistas, pero que claramente busca producir sus propias armas en un contexto de entreguerra, donde sabemos que terminó la Primera Guerra, pero está muy claro la posibilidad de una Segunda Guerra, esos golpes de Estado buscan la industria nacional como recurso tanto para salir de la crisis económica como para asegurarse, ¿sí? El control del territorio, la posibilidad de una invasión, de la guerra contra cualquier otro país. En esa coyuntura, esos golpes de Estado son de carácter populista, nacional y con algún empuje hacia el desarrollo industrial. Por lo tanto, esos golpes de Estado son la expresión de la crisis del modelo liberal en Latinoamérica, pero también el inicio del Estado que interviene, que ya con Irigoyen estaba bastante marcado, pero no decididamente, no como una política de Estado. El Estado de ahí en adelante interviene para organizar los factores de la economía y lograr los resultados que busca. Resultados que son bien concretos. En 1930, en el caso argentino, que es el que quizá manejamos todo, lo que busca es sacar a la oligarquía ganadera de la crisis. Esa crisis de la oligarquía ganadera no es nueva para 1930. Justamente pensemos que el auge, o de alguna manera esta madurez del orden neocolonial,
no está vinculada solamente a la cuestión del ganado, sino en los últimos años, de 1905 a 1920, es evidente que el éxito de los bienes primarios son los cereales, es la agricultura, y no casualmente el ganado. Entonces, el granero del mundo, que es la coyuntura en la cual Argentina se inserta y se autoproclama granero del mundo, es justamente el éxito del grano y no de la cabaña del mundo, que sería la expresión para pensar que es una gran exportadora de ganado. No, está exportando cereales por excelencia. Por lo tanto, la oligarquía se está beneficiando de los productores de cereales porque es a quien le está alquilando los terrenos, pero básicamente ya hay un deterioro de su poder o de su éxito económico. Ese deterioro no se manifiesta del todo en términos económicos. En términos políticos, sí, el ascenso del radicalismo en el caso argentino marca una parte del deterioro del poder de la oligarquía, por lo menos el deterioro del sistema político que controlaba hasta acá la oligarquía. ¿Sí? Lo que nosotros conocemos como modelo exportador o el orden conservador en términos políticos, ¿sí? Es justamente el éxito de la oligarquía nacional argentina. Oligarquía que se puede trasladar con la oligarquía del cacao en Ecuador o la oligarquía del café en Brasil. O sea, hay relaciones productivas y políticas y estructuras políticas que son muy similares en el resto de Latinoamérica, con algún carácter que sea netamente propio de esa sociedad, pero nunca ausente de las relaciones con el resto de Latinoamérica. O sea, en el caso de Bolivia, la oligarquía es profundamente pequeña en términos numéricos, pero el poder y el control del sistema de gobierno que tiene la oligarquía boliviana es demasiado similar al argentino, demasiado similar al chileno. O sea, una farsa de democracia donde muy pocos votan, o los que votan votan presionados, donde los que son elegidos son más o menos los mismos, o pertenecen a un ciclo de familias, o un grupo de familias. Por lo tanto, el sistema político es un sistema que construye una farsa de participación cuando en realidad no lo es tal. En términos, llamémoslo diplomáticos, lo que sí emerge en América es un profundo camino de identidad panamericano. América busca una autoorganización, ahora sí no como en Latinoamérica, sino como América, que incluye a Estados Unidos, a Canadá, a todos los países de Latinoamérica, en sentido amplio, como lo estuvimos trabajando hasta acá, y se genera una serie de reuniones. En esa serie de reuniones y de asambleas comunes se va formando lo que va a ser posteriormente la OEA, la Organización de Estados Americanos. Una de las cuestiones que delimita y que pone en conflicto constantemente la discusión de la OEA es en particular que todos los países son soberanos. Y como todos los países de América son soberanos, ningún país tiene derecho a ingerir, ¿sí? A intervenir, a entrometerse en los problemas internos de sus países. O sea, Estados Unidos básicamente no puede meterse en los problemas de Panamá, no puede meterse en los problemas de Brasil. Son problemas de países soberanos. Esto en el contexto del imperialismo, donde Inglaterra, Francia, Alemania invaden, ocupan territorios en África o en Asia, pone un límite a Estados Unidos que busca hacer exactamente lo mismo que el resto de las potencias y que intenta sumarse Estados Unidos al concierto de las potencias desde una lógica de ocupación territorial. De esa manera, de algún modo, va a terminar invadiendo Nicaragua, va a ocupar República Dominicana, va a meterse en Haití, va a controlar Cuba después de la independencia, se va a quedar con Puerto Rico, se va a quedar con Hawái, o sea, va más tempranamente, va a sacarle cerca del 30 al 40% del territorio a México en una guerra más que inventada. O sea, en esa lógica imperialista norteamericana, se funda, en ese contexto, se funda esta serie de reuniones panamericanas que van a ser la antesala de la OEA. Y la OEA nace gracias a Brasil, a Argentina,
¿sí?, a Chile, como países que si bien tienen conflictos entre sí, les queda muy en claro que el límite que le pueden poner a Estados Unidos no está en la mayoría, está en la unanimidad. Entonces, de ahí en adelante, la OEA resuelve por unanimidad. Si todos están de acuerdo, se hace. Si hay uno solo que no está de acuerdo, eso no se hace. Es muy importante porque las decisiones de ahí en adelante limitan el accionar de Estados Unidos o intentan hacerlo constantemente. Y la base primigenia de eso es justamente el planteo argentino. El planteo argentino de la soberanía de los territorios. Del mismo modo que este planteo argentino prende rápidamente de manera latinoamericana, coloca la semilla de alguna manera de la rivalidad histórica entre Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos va a tratar por todos los medios de limitar la capacidad que Argentina pueda desarrollar económica, cultural o políticamente, porque regionalmente puede significar un peligro para los intereses imperialistas de Estados Unidos. La crisis de 1930 asesta un golpe fuertísimo sobre la economía mundial en general y la economía latinoamericana en particular. ¿Por qué? Las revoluciones industriales de los diferentes países, la de Inglaterra, la de Francia, la de Alemania, ya Japón, Estados Unidos, Italia incluso, todos los procesos de desarrollo industrial de cada uno de los países europeos generaban cada vez mayor demanda de alimentos o de materias primas, como estábamos marcando en el periodo anterior. El conflicto que surge en torno a eso es que, estallada la crisis del 30, estos países encuentran una única solución para resolver sus problemas económicos. Esto es nivelar la balanza comercial. Tratar de vender todo lo que se pueda y tratar de comprar lo menos posible. ¿Eso qué significa? Tratar de venderle a Argentina, supongamos, todo lo que pueda industrialmente, autos, maquinaria, tractores, trenes, lo que ustedes quieran venderle a Argentina, pero evitar comprarle carne, evitar comprarle cereales. ¿Para qué? Para que mi balanza comercial sea siempre favorable. Vender mucho, comprar poco, tener pocos gastos y generar muchas ganancias. Eso genera como efecto inmediato, ¿sí?, la crisis del resto de Latinoamérica. O sea, si todos los países industriales que acaban de entrar en crisis, Estados Unidos inclusive, y los países industrializados de Europa, tratan de controlar sus balanzas comerciales por el medio, ¿sí?, de vender todo lo que puedan y de comprar lo menos posible, se cierran sus economías con unas políticas proteccionistas, incluso con mayores impuestos a los productos importados, a los bienes que vienen de Latinoamérica particularmente. En esa coyuntura llevan a la crisis también, o empujan a la crisis, a las economías latinoamericanas. Que en ese contexto, las economías latinoamericanas, que como dijimos recién, están pensadas como desarrolladas en base o por la vía de la exportación, si se cierran sus exportaciones porque Inglaterra, Francia, Italia, Estados Unidos no le piensan comprar cereales, café, cacao, enequén o caucho, la única solución es también hacer lo mismo que los europeos. Cerrar sus puertas, tener políticas de control de cambios, políticas de control del comercio internacional y por ese medio tratar de autoabastecerse de alguna manera o de generar tratados bilaterales. O sea, solamente pactos entre un país y otro para la compra y venta de algunos bienes que son complementarios entre ambos países, como es el caso del conocido y nefasto Pacto Roca-Rancid, donde Argentina acuerda venderle carne y mientras se le dan una serie de concesiones a las empresas inglesas que están ubicadas en Argentina. En esa coyuntura, lo que vamos a encontrar constantemente es que para evitar, en el caso de los latinoamericanos, para evitar importar bienes, hay que tratar de sustituir esos bienes importados por la industrial nacional. Quizá no pueden ser autos
por una cuestión de que no hay un desarrollo industrial que lo permita, pero sí puede ser papel, puede ser fósforo, pueden ser zapatos, pueden ser pantalones. De esa manera, las economías que ya tenían pequeñas empresas, que no estaban protegidas porque era un discurso de el dejar hacer y que el Estado no debía intervenir, en ese contexto el Estado pone, en la mayoría de los países latinoamericanos, impuestos altos a los productos importados, devalúa su moneda, por lo tanto los bienes que llegan de fuera llegan más caros porque la moneda extranjera es más cara, y eso termina protegiendo, decidida o indirectamente, a las economías o a las pequeñas industrias latinoamericanas. En esa coyuntura es donde más se nota la separación de 3 países latinoamericanos con respecto al resto. Esto es México, Brasil y Argentina. Esos 3 países decididamente se separan del resto de los latinoamericanos, no hablamos de manera negativa, sino que dan una disparada, un salto económico que tiene que ver con un proceso de industrialización, que es un principio temeroso, lento, pero voluntarioso, y luego con algunas decisiones concretas del Estado, las políticas de Cárdenas, las políticas de Vargas, y un poco después las políticas de Perón, dan un salto industrial muy importante, que en el contexto de la Segunda Guerra Mundial todavía vamos a ver una mejoría aún mayor, porque la Segunda Guerra Mundial vuelve a cerrar los mercados, las industrias europeas vuelven a mirar hacia sus propios países para producir para la guerra, mientras demandan materias primas para obviamente bajar costos y poder rápidamente abaratar sus precios y poder entrar a la carrera de la guerra, los países latinoamericanos consiguen mercados a donde vender y poder seguir sustituyendo esos productos que antes eran importados. Entonces, la pequeña empresa que entre 1930 y 1939 es protegida en el contexto de la crisis económica de Wall Street, del 39 en adelante va a tener protecciones similares, pero además de eso va a tener un aumento de la demanda generado por la Segunda Guerra. Es el contexto del peronismo. Perón, con una serie de medidas y en el contexto de un crecimiento de la demanda de alimentos por la guerra, ¿sí?, se produce una gran industrialización muy importante. Una industrialización que no se ve a veces o que no podemos dimensionar si no miramos con detalle la importancia del salto productivo que se va a generar en el peronismo. En principio, no en términos de producción total, que quizá a alguno le va a llamar atención, es más o es menos, lo interesante es cuánta mano de obra va a estar ocupada en el sector industrial. Y va a aumentar y va a ser proporcionalmente mayor que la que está en el campo. Algo que estábamos viendo al principio y que decíamos, el sector dinámico de la economía es el campo y las personas viven en la urbe. Ahora, el sector dinámico, pero no tan rápido, que viene de una crisis que se está tratando de recuperar, es el campo, y la urbe también está produciendo económicamente, y hoy por hoy, por ejemplo, en el caso argentino, la producción nacional, la producción de bienes intermedios incluso, ocupa más de la mitad de la producción o del PBI, del Producto Bruto Interno. O sea, de la producción total del país, más de la mitad está producido por las industrias. Lo importante que tienen hoy los sectores del campo es la producción de divisas, no de ganancia en términos de producción total monetaria. Lo que consiguen es un bien estratégico, que es la moneda. Una moneda que en términos internacionales es necesaria y es útil, ¿sí? Volviendo al modelo o a las condiciones que buscan un nuevo equilibrio entre 1930 y 1960, me voy a encontrar en Chile, paulatinamente, una situación similar, donde las pequeñas empresas van a empezar a insertarse con la sustitución de productos importados, en algunos lugares más, digamos, aquellos que no forman parte de este tridente que marcábamos, ¿no? O sea, quienes no son México, quienes no son Brasil, quienes no son Argentina,
¿Cómo participan en esto? Hay un proceso de lo que se conoce como agricultura que sustituye importaciones, ¿no? En vez de una ICI, una ASI. Que es básicamente es una agricultura que empieza a tener mucha fuerza, pero para el mercado interno. Porque hasta ahí son países, quizá como se los conoce, bananeros, que producen un solo bien, y que culpa de que producen un solo bien, el resto de los bienes que son para alimentar a esos trabajadores, o sea, si yo produzco café o produzco bananas, ¿sí? Y solamente la producción, o casi en un 80-90% está dedicada a la banana, los productores de la banana, los cosecheros, los que siembran, los que cargan, los que estiban, los que cargan en los barcos, todos esos sujetos no viven de bananas, viven de carne, viven de pan, viven de leña, de ropa, todo eso, todos esos bienes empiezan a producirse internamente. Uno de los ejemplos concretos es Costa Rica. Costa Rica es un país por excelencia bananero, o sea, por su gran producción de banana en esa coyuntura, que está casi controlada por una compañía, el país está controlado por una compañía, empieza a producir en esta coyuntura un fuerte proceso, ¿sí?, de agricultura doméstica y después de agricultura comercial para el mercado interno. O sea, para alimentar a esos mismos trabajadores que trabajan para el United Fruit. Entonces, esos trabajadores que trabajan para la compañía ya no compran, de alguna manera, un tomate importado. Es un tomate que se produce en Costa Rica. Papas, alimentos básicos, o sea, carne, lana, son los alimentos más básicos y los productos más básicos se empiezan a producir en los mismos países. O sea, salteando por arriba de aquellos modelos agroexportadores solamente dedicados al bien exportado, ¿sí? Y empiezan a dar mucha más importancia la producción de bienes para el mercado interno. Eso es lo que marca el periodo que va entre 1930 y 1960, con las diferencias que marcan constantemente el autor, dependiendo de las economías particulares de cada uno de estos países. Esto también es la coyuntura de aquello que por lo general se llama populismo, que en varios intentos se ha querido llamar fascismo, fascismo latinoamericano, se ha tratado de marcar la diferencia del populismo con el fascismo y con el nazismo, es que en principio, ¿sí?, es claramente popular, por eso se llama populismo. El fascismo está asociado a las clases medias, el nazismo está asociado a las clases medias. La receptividad que busca Mussolini en sus italianos, la receptividad que Hitler busca en los alemanes, es en la clase media, no en la clase baja. La clase baja está muy cercana al comunismo. Los trabajadores están organizados en Alemania y en Italia, por lo general, al comunismo. Y con el éxito de la Revolución de Octubre, con mucha más fuerza. De hecho, uno de los grandes líderes del comunismo y de los grandes teóricos que ha tenido el marxismo en Italia está vivo, es Gramsci, y cuando el Deutsche Mussolini alcanza el poder en Italia, lo primero que hace es mandar preso a ese que en ese momento es un diputado, a Gramsci, durante 10 años sin mucha demostración de por qué está preso. Pero tampoco lo mata, no quiere un mártir, necesita un tipo que básicamente esté apagado su cerebro durante 10 años. Ese es el modelo del fascismo o del nazismo. Los populismos latinoamericanos están basados en los sectores más populares y más pobres, más marginados. Por eso Perón no llega y accede al gobierno y se acerca, por ejemplo, a los obreros industriales, sino a los marginados, a los descamisados, a los que vienen de las provincias, los cabecitas negras, como se les llama. Todas estas asociaciones que tenemos no es una casualidad, es pensar que Perón está buscando su base electoral en el santiagueño que emigró a Buenos Aires, ¿sí?, en el tucumano que emigró a Rosario, los que migran a los lugares industriales, a ellos se está captando. ¿Por qué? Porque el resto está sindicalizado, un sector, ¿sí? Esa sindicalización tiene un tinte comunista, porque justamente pasa lo que pasa en el resto de Latinoamérica, tiene una fuerza importante el comunismo luego de la Revolución de Octubre en Rusia. Hay un sector separado, eso que son lo que queda del anarquismo, que tampoco se va a acercar a Perón, y el socialismo, que es un partido, o sea, es un partido con historia, con Juan B. Justo, con Palacios,
sea, con Nicolás Repetto, o sea, son un partido, tienen una relevancia. No es tan simple ir a disputar esos votos. Es mucho más simple ir a buscar los votos de los que nadie fue a buscar. Y Perón, así como Cárdenas en México, o Vargas en Brasil, van a ir a buscar a esos que nadie fue a buscar. Por eso son gobiernos populistas. Por eso pueden ser llamados demagogias en todo caso. Democracias pensadas para los más. Entonces, hay una gran diferencia, porque la clase media italiana no es la mayoría, es un espacio angosto dentro de la pirámide social. ¿Sí? Los alemanes, la clase media alemana a la cual le habla Hitler, tampoco es toda la clase media alemana. Entonces es del espacio angosto menos que el angosto. La base social, que son los pobres, ¿sí?, alemanes, por lo general están militando dentro del anarquismo o del comunismo, del socialismo, de todas las vertientes del movimiento obrero. En principio, no va a buscarlos. Que después lo logre con el proceso es otra cosa, pero no son sus interlocutores. Yo podría pensar, para usar un caso de la actualidad, el macrismo, ¿sí?, el PRO, no fue a buscar a los sectores más humildes, fue a buscar a los sectores medios altos, que después logró el voto de los de más abajo. Eso es un efecto posterior, que cuando los necesitó los fue a buscar, sí, pero en principio no es un partido pensado para eso. De la misma manera que podríamos pensar que el radicalismo ha gobernado en reiteradas ocasiones, pero no ha tenido el objetivo concreto de ir a buscar el voto de los más humildes. Siempre ha buscado a las clases medias educadas, interpela y habla a ese electorado. Entonces, el populismo latinoamericano tiene la particularidad de ser un modelo de Estado interventor, donde el Estado interviene en la economía decididamente para ordenar los factores. Los factores son tanto en la producción económica, pero también en la fuerza de trabajo. Entonces, voy a buscar sueldos altos me van a permitir un aumento de la demanda, un aumento de la demanda va a incrementar la producción industrial, si incremento la producción industrial se va a generar más empleo, si se genera más empleo se aumenta el consumo de bienes, se aumenta el consumo de bienes, abren más fábricas, se emplean más personas. Ese es el ciclo en el cual se para el populismo. Es un ciclo productivo de consumo. Es lo que se conoce como pacto social populista.